¿Qué ganas muriéndote de las iras por los ataques que recibes en redes sociales, por los ataques que recibes por una foto que subiste, por un video que publicaste y que a la gente no le gustó? Creo que ya todos tenemos que dar ese paso, dejar que las redes sean las redes, ignorar lo que pasa ahí y comenzar a vivir más frente a frente, conversar más con las personas. Este espacio también busca eso, conocer el otro lado de las personas, el lado que no es el de redes sociales, que a lo mejor genera comentarios de trolls o de personas que están enojadas. Aquí vamos a conocer realmente a los personajes. Esto es ¿Por qué? Con Javier Montenegro. ¿Y por qué con Javier Montenegro? Llega gracias a muchísimos auspiciantes que creen en este proyecto. ¿Quién, por ejemplo? Galapaxi. Galapaxi, estas botellas de un material extremadamente bueno. Les voy a mostrar un poquito más. Galapaxi ASMR, ¿viste? Galapaxi te ayuda, con cada una de estas te ahorras 5,000 botellas de plástico. Y si usas el código JMF2024 tendrás un descuento en sus redes sociales, @Galapaxi. Para ser más responsables con el medio ambiente también es necesario. ¿Quién más? La Escuela Interdisciplinaria para la Innovación y el Perfeccionamiento, ESIMPER. Ustedes los pueden buscar en www.esimper, que se escribe ESINNPER.com.es, o en sus redes sociales también para tener los cursos que necesitan para aprender a exportar, a armar su nuevo negocio, a mejorar su producción agrícola, todo en ESIMPER. ¿Quién más confía en nosotros? Por supuesto, Salaberry Casa de Reinas, la mejor preparación para tu evento. Si necesitas el mejor maquillaje, la mejor preparación, Casa de Reinas, Salaberry Oficial. Lo puedes buscar en sus redes sociales y también utilizando el código JMF2024, el código de este podcast, pues tienes un descuento especial. Dental Alliance también es otra de nuestras marcas, las que han creído en este espacio, clínica odontológica de especialidad. Te puedes comunicar con ellos al 099-923-6994. El doctor José Maldonado, director de la clínica, estará encantado de atenderte. También el código JMF2024 te sirve para un descuento especial en la clínica. Y la agencia Avantur, agencia de viajes donde puedes hacer todos tus trámites para obtener visa, asesoramiento gratuito. Los especializados están ahí. Te puedes comunicar con Avantur al 098 38 55 23 2. Le vamos a dar este número a nuestra invitada porque cuando se vaya de vacaciones después de tantos procesos electorales seguramente querrá un viaje largo, que no le estén preguntando quién pagó, quién hizo, sino que se pueda ir de paseo de largo. Así que Avantur va a ser la opción. Y finalmente estamos en el Edén. El Edén, el restaurante que acoge este podcast, que tiene la mejor música en vivo, eventos culturales, eventos que realmente nos ayudan a distraernos un poco del día a día, de la coyuntura, además de comida deliciosa. Las pizzas son buenísimas. La limonada de coco es espectacular y ahora estamos probando una limonada de lavanda de aquí. También tienen bebidas alcohólicas. Yo no he probado, no bebo, pero también venden bebidas alcohólicas que seguramente puede que sea del gusto de nuestra invitada. Le vamos a preguntar, porque ya está con nosotros Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio, de un espacio donde queremos conocer al personaje que no es el que sale en los medios, que no es el que está en las redes sociales, sino al verdadero ser humano. Y por ahí me gustaría empezar, Diana. ¿Quién es Diana Tamaín? Gracias, Javier, un gusto, mi saludo cordial, gracias por la invitación y de verdad que el ambiente está muy, muy lindo, con un poco de naturaleza. Felicitaciones a El Edén y la verdad que les recomiendo y ya voy a venir a comer algo por acá. Bueno, ¿quién es Diana Tamaín? Diana Tamaín es una mujer que nació en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago, Cantón Sucúa, y que con mucho esfuerzo y con compromiso de sus padres tuvo la gran oportunidad de estudiar una carrera universitaria, luego hacer una maestría y por azares del destino entrar a la política. Sí, vente, ponte ahí, porque necesitamos poner a una mujer, y así empezó en la política y también en mi carrera profesional como ingeniera comercial. Me especialicé en proyectos, es lo que me encanta, y bueno, y ahora estoy en el Consejo Nacional Electoral presidiendo esta función del Estado que no es nada fácil. Si tuvieses que decirle a la gente algo que no saben de Diana Tamaín, algo que el común de los ciudadanos que sabe que es finalmente quien ha llevado adelante los procesos electorales más recientes, varios, que ha sobrevivido a juicios políticos, algo que no pueden hacer muchos políticos en general. ¿Qué no sabe? ¿Qué no sabe la gente de Diana Tamaín?
Bueno, muchas cosas no sabe porque lo que ven de Diana Tamain es en la televisión, siendo firme, siendo frontal en las cosas que dice y que no se deja doblegar. No saben de Diana Tamain que yo soy jefa de hogar hace más de 22 años. Y he criado a 2 hijos y soy feliz por aquello y que desde muy pequeña empecé a trabajar, desde los 14, 15 años mi padre me enseñó a eso, a hacer cositas pequeñas en vacaciones después del año escolar. Yo creo que eso es lo que no sabe la gente que fui basquetbolista a pesar de mi tamaño, fui seleccionada de la provincia, pocos deben saber que fui Boy Scouts, fui aquela. Ya no me acuerdo todo lo que aprendí, pero era una experiencia bonita. ¿Qué más te puedo decir que no saben de Diana Tamain? Que soy la primera de 4 hermanos y no sé, lo que quieran saber, que les dé curiosidad, estoy aquí para conversar, no sé qué más, porque muchos reportajes han hecho como madre, como profesional, y ahí he contado de mi vida privada en algo, pero no sé qué más quisieran saber. Una vez, tú no te debes acordar, en 2019 creo que fue, yo te visité en tu casa para una entrevista para Diario Expreso. En ese entonces yo trabajaba en Expreso y en la revista Expresiones estaba haciendo algunos perfiles de políticos desde un lado más humano. Y ahí me contaste algo que me gustaría que lo puedas compartir también con nuestra audiencia ahora sobre los estudios, porque originalmente no querían que tú vayas a la universidad. O sea, eso era como, entendiendo la época, era para los hombres. Así. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poco en detalle. Sí. Yo no recuerdo que te resida, ¿verdad? Que no me acuerdo. Pero ya me lo imaginaba. Era mucho más delgado, era mucho más joven. El matrimonio ha pasado factura y claro, ya. No, pero es normal que no te acuerdes. Si no me acuerdo, ahora parece que estás más atractivo. Si no, me hubiera quedado en la retina. Es verdad. Bien, ¿viste? Se puso rojo. Pero es verdad, ahí en 2019, ahí pude conocer a tus hijos también, a tu mascota. Ajá. Y eso me llamó muchísimo la atención, el hecho de que originalmente la universidad no estaba en tu norte según tus padres y tu familia. Sí, bueno, por mis padres, sí. Mis padres, los dos son profesores, son educadores, ya se jubilaron. Ellos fueron criados por los salesianos, por las monjas, por las madres salesianas y los padres salesianos. Mi padre se graduó de normalista, antes se llamaba normal del Bosco. Entonces, él aprendió mucho y desde que yo tengo uso de razón, mi padre repetía, no conmigo, sino yo escuchaba las conversaciones que tenía mi papá con sus amigos o en cualquier lado, que la educación era el único camino que nos daba la posibilidad a los pueblos de salir adelante y sobre todo la independencia económica para las mujeres y que no deberían depender de nadie. Yo escuchaba eso, pero no entendía la profundidad del asunto y como yo nací dentro de una organización que es la Federación Interprovincial de Centro Usuario y mi padre era líder de ahí y siempre estuvo presente. Y yo iba viendo cosas que ahora recién, ya de grande, cuando fui profesora, entendí y puedo decir que de ahí nace mi necesidad y mi decisión de estudiar e ir a la universidad, empatado con lo que mi padre decía, que hay que estudiar más que ellos que eran profesores. Yo decía, nosotros somos profesores, pero puedes llegar más allá con un título universitario, que no es ser normalista nada más, sino con una ingeniería, con una licenciatura. Entonces, pero mi abuelo no era de la idea, era mi abuelo paterno, era mi abuelo, y que él precisamente le recomendó a mi papá y le preguntó, en mi casa todos me dicen Shiram es mi primer nombre. ¿Qué significa? Significa bonita. Shiram. Sí, Shiram, sí. Y te cuento que me hacían bullying con eso cuando era niña y yo lloraba, porque tú recordarás, hay unos dibujos animados de Shira y de He-Man, que son hermanos, y me gritaban Shira por el poder de Grayskull y me levantaban la mano, la espada, y yo lloraba, cuando debería sentirme bien, ¿no? Porque era la heroína. Claro, pero bueno, eso así. Entonces me dicen Shiram, entonces mi abuelo le dice, pero Shiram ya tiene 17 años, ya debería tener familia, ya debería tener hijos, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Ya está acabando el bachillerato. Y mi papá le dice, ella ha manifestado que quiere estudiar a la universidad. Y él le dice, bueno, piensa bien porque tienes 4 hijos, de los 4, el segundo es varón, es el único varón, y con los pocos recursos que lo tienes, es mejor que inviertas en un hombre, que él es el proveedor y que él puede mantener a toda la familia y ayudar a sus hermanas y cuidar a sus hermanas, etc. Me cuenta en eso y claro, le dije, mi abuelo está equivocado. Dice, además, yo
yo en mis sueños, porque el pueblo Shuar seguía mucho en los sueños, en las visiones, en sus interpretaciones, y él decía que uno de sus nietos iba a llegar muy lejos. Entonces yo les dije a mis papás. Y él pensaba que era tu ñaño, que también le ha ido muy bien. Pero le ha ido bastante bien. Bueno, somos 3 hermanos que hemos estudiado hasta maestrías. Otra hermana no logró terminar el colegio, pero bueno, eso es otra cosa. Y bueno, entonces cuando me cuentan eso, yo estaba a punto, ya había decidido que quiero estudiar en la universidad, y esa es otra parte que me encanta contar esto. Entonces les dije, no, yo le voy a demostrar que a mi abuelo que en esta época las mujeres también podemos salir de casa y no necesariamente formar un hogar y tener hijos, sino también tener la posibilidad de proveer recursos económicos, de mejorar las condiciones de vida con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo. Y así fue, mis padres me apoyaron, mi mamá se puso al frente, me dijo, no, yo sí le voy a apoyar a mi hija porque siempre les hemos inculcado que la educación, tal, y me arriesgué y me fui sola a vivir a Cuenca a hacer la universidad por primera vez. Me costó muchísimo salir de mi casa, de mi comunidad, les extrañaba la comida, el clima, todo, pero me prometí a mí misma de no regresar a mi pueblo si no era con el título bajo el brazo. Así, esas palabras exactas, hasta que lo conseguí. Y cuando finalmente obtienes tu título universitario, no sé si tu abuelito todavía vivía y te vio con ese logro, pero el orgullo que seguramente sintieron tus papás, ¿cómo sentiste ese momento de miren, lo logré? Sí, mi papá era muy feliz porque como él era un líder que tenía mucha presencia en el tema educativo en la región amazónica, le preguntaban, entonces le decían, tu hija, la ingeniera que ya estudió la universidad, además, es una cosa que yo siempre cuento con nostalgia, fui la primera mujer en tener un título universitario del pueblo Shuar. Entonces siempre fui de todo el pueblo Shuar. Había mujeres profesoras, licenciadas, pero no quiero menospreciar, claro. Pero era como una carrera que sí, eso sí puede ser una mujer profesora, sí puede ser, era como una limitación y era lo máximo, pero ninguna mujer Shuar ni Achuar de la Amazonía había logrado tener un título universitario o una ingeniería. Ahora no conozco si habrá una mujer Shuar arquitecta, creo que solo una mujer Shuar médico. Son pocos los profesionales que logran, entonces, pero hace 30 años atrás, más, yo fui la primera mujer que se arriesgó y claro, me preguntaban cómo, por qué, todo lo que tuve que pasar y yo contaba esto para animar a demás mujeres. Entonces, para mí fue muy bueno eso y claro, mi abuelo, bueno, dijo, bueno, ya estudió, ya, qué bueno, qué bien, pero cuando yo logré inclusive unificar a mi familia, que son 14 hermanos o 15 hermanos de mi papá, porque de 2 esposas diferentes de mi abuelo, había una situación familiar muy delicada, distanciamiento muy, muy grande por muchos años de mis tíos, y por estas cosas de la vida entro a la política. Llego a ser candidata a diputada, pero segunda en la lista, como siempre las mujeres, segunda en la lista. Y entonces la familia se reúne y dicen, no, es momento de que si nuestra hija, nuestra sobrina, mi nieta, no tiene el apoyo familiar, no va a lograr su propósito. Entonces nos sentamos, nos abrazamos, hubo reconciliación y toda la familia se unió para la campaña y para apoyarme en ese proceso. Y yo por eso digo, una política bien vivida, que a veces te divide familias bien o te trae problemas, en mi caso, una cosa que a mí me dio mucha alegría porque vi después de 5, 8 años a tíos que estaban separados, no se llevaba, un tema muy, muy complicado, que no lo quiero nombrar en este momento, se abrazaron y todos salieron a hacer campaña. Entonces ahí era bonito porque eran 14 hermanos haciendo campaña, más los hijos y las mujeres. Y bueno, ya solo con los votos de la familia ya llegabas ya. casi, porque yo andaba en las comunidades y decía, él es mi tío, él es mi sobrino, él fue mi profesor y tal. Entonces eso dio como resultado y ese día mi abuelo dijo estas palabras, yo me equivoqué. Eras tú la mujer o la persona o lo de mis nietos que ibas a dar estos pasos tan importantes. Tienes un título universitario, tienes una carrera profesional y ahora te vas por la política que no es común para las mujeres Shuar. Pero no importa.
me has demostrado que las cosas, la vida se puede cambiar y que yo estuve equivocado, así es que cuenta con nosotros, y así fue como empezó. Entonces, tiene mucha connotación familiar esto, de que yo esté acá, siempre mi familia ha sido mi pilar fundamental, mis hermanos, mis hermanas, mis padres son increíbles, tienen cuentas de Facebook, ven las noticias falsas, me llaman a decir, no te preocupes, aquí están tus padres, ven noticias, están al tanto de todo, imagínate lo que es, y más bien yo tengo que decirles a ellos, calma, es noticia falsa, calma, ya lo vamos a superar, y cosas como estas. En la política, el juego desagradable también ha hecho que, por ejemplo, en los últimos meses se mencione a tu hermano, se mencione familia. ¿Cómo es eso? Más allá del caso particular, ¿cómo es que no se metan contigo? Porque por último, uno es el que está en política y uno es el que tiene que aprender a lidiar con esas cosas. Pero cuando se meten con alguien más, con alguien que quieres, ¿cómo lidias con eso? Eso es duro. Ese es el precio que no debería ser el precio de hacer política. Eso es violencia. Y yo creo que en este punto, casi todos, si no son todos los políticos o que tienen una función visible, que están expuestos al escrutinio público, pasan por esto. Yo sufrí persecución política para mi hermano. Fue destituido o separado de su cargo en un momento si ocupaba un cargo público porque era el hermano del asambleísta de oposición del gobierno de turno. Igual mi hermana, que era técnica, que también estaba terminando la universidad y arrancaba con los primeros puestitos que uno tiene para hacer experiencia y que trabajaba mucho en la provincia, también fue separada porque era la hermana de la asambleísta de oposición al gobierno de ese momento. ¿Te imaginas a uno cómo le golpea que por culpa de uno no puedan tener esa posibilidad? Entonces, es muy doloroso porque es como más o menos yo siempre grafico en lo siguiente: cuando uno es deportista, está en la cancha, suda la camiseta y está lleno de adrenalina y tiene iras y tiene emoción y alegrías y tal, y los resultados, y si lo pierdes te lo aguantas. Pero cuando uno está en los graderíos haciendo barra o cuando va a ver el fútbol, uno cree, o sea, sufre más porque adentro la estás compitiendo. Claro, vos estás luchando por el resultado. Exacto, estás luchando por dentro y sabes que estás dando todo, pero los que están fuera, las barras, los aficionados, cuando hablamos en temas deportivos, se sufre más, es más tensionante, y es igual así la familia, ¿no? Los que están a tu alrededor sufren, y yo siempre les digo, no pasa nada. Entonces, cada vez que me llaman, yo ya sé por qué es, porque hay algún rumor que saltó por ahí, ya veo que hay en redes y ya me llaman por eso. Y yo, hola papá, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás? No pasa nada. Y pero que no les haga caso y les cambio de tema. ¿Y usted cómo está? Entonces yo tengo que tratar de canalizar para que esto no afecte. Pero, por ejemplo, a mi hermano, justo por el tema del juicio político, llegó a la clínica porque le dio esto que es la diabetes emocional, alguna cosa le dio, y bueno, por otras razones también, pero cayó enfermo. Y es la presión psicológica, la presión mediática que ejerce y la sufre la familia, lo sufre la familia, y eso es doloroso. Tus hijos también sufrieron el juicio político, ¿no? Sí, sufrieron, y eso es una de las anécdotas. Yo ahora llamo anécdotas. Mi hijo, el varón, es el menor de los dos que yo tengo, la primera es mujer. Y un día que yo llegaba cansada, se acercó a la habitación un poco callado, con cara de preocupado. Yo pensé que había sacado malas notas y había perdido el año. Entonces yo ya abrí los ojos así. ¿Qué pasa? Dice, oye, mami, solo quiero preguntarte una cosa. Le digo, claro, dime. Y me dice, oye, ¿de qué se trata esto del juicio que están hablando de ti? Digo, ¿por qué? Dice, no, solo quiero saber si ese juicio, si te pasa algo en el juicio, ¿te vas a ir presa? O sea, yo en ese momento dije, ¿qué estaría pasando por su corazón, por su mente? O sea, ¿y por qué? No siquiera que voy a ir presa, sino ¿por qué? Cuando a mí me han visto mis hijos, cómo soy, cómo he actuado y cómo yo les he enseñado principios y valores, seguramente estaba viviendo una angustia tan grande que vino y ya no resistió más y me preguntó. Entonces yo, como siempre, trato de sacar las cosas de la forma que ellos no les impacte. Le agarré, le tomé así del brazo y le dije, no, mijo, pero no te preocupes, es un juicio político. Escucha bien las noticias, político que está tratando la asamblea. Y dice, ¿pero qué te va a pasar? Digo, lo máximo que me va a pasar, le digo así, es de que
voten en la asamblea por las razones que ellos dicen y me destituyan del trabajo y me voy y me quedo en la casa y ya veremos de que busco trabajo en otro lado. Me quedo sin trabajo. Eso es todo. Pero no vas a ir presa. No, no tengo por qué ir porque no he cometido ninguno de ellos. Bueno. Dice, ya, anda a hacer los deberes, no te preocupes. Entonces, imagínate, para que un hijo te diga eso, que no entiende, es duro. Entonces, claro, te encierras. Y me senté a llorar, a decir, por Dios, o sea, pero bueno. Pero ganaste ese juicio. No pasó el juicio y aquí estoy. ¿Qué se siente esto? Porque es lo que decíamos, ¿no? Muchos políticos pueden decir, yo fui a juicio político y no pasó. ¿Qué se siente tener esa medallita de superé un juicio político contra toda adversidad, contra todos los ataques, desde los movimientos políticos, organizaciones, políticos, medios de comunicación, incluso redes sociales? ¿Qué se siente haber obtenido esa victoria? Bueno, yo no lo veo que sea una victoria, sino que creo que sucedió en justicia lo que tenía que suceder. Todas las acusaciones que me ponían, pusieron todo menos incumplimiento de funciones. Por ejemplo, decía incumplimiento de funciones porque no convocó a, ¿cómo se llama estos que se llaman las organizaciones políticas? A consejos consultivos. Y nosotros no le pusimos consejos consultivos, le pusimos conversatorio o diálogo abierto con las organizaciones políticas para debatir el calendario electoral. Estuvieron todos los consejeros, se instaló la sesión tal como es, estuvieron todos las organizaciones políticas y les demostré, no es el título, pero se hizo en tal fecha dentro del calendario electoral y se llamó diálogo abierto. Quería ser más amigable, hacer que las organizaciones políticas se sientan un poco más en casa, porque poner ese título pero se hizo y creo que lo hicimos en 2 ocasiones. Les llevé las firmas, los videos, las fotos que estábamos todos. No les valió. No, tenía que ser decir cosas, o sea, es que querían votar. Exacto. Cosas como esas que pusieron. Hubo otros problemas de algún funcionario que fue detenido por algunas cosas que irregularidades cometió, pero no las hizo ni como funcionario en el CNE, nada que ver con el CNE. Es como que si a ti te pasa algo por fuera de tu institución, alguna cosa, algún error que pueda cometer cualquiera, que está fuera de esto, pero también me responsabilizaban por aquello, porque yo le contraté, pero yo contrato a más de 40,000 gentes en un proceso electoral y yo no puedo responder por las actuaciones, si son penales, esos ya son muy personales, claro. Entonces yo no puedo responder, cosas como esas. Entonces yo pienso que se hizo justicia. Se acabó el juicio, no se dio paso en la comisión de fiscalización y a la media hora me fui a seguir trabajando como que si nada hubiese pasado, pero bueno, con lecciones aprendidas y decir, ya, esto ya no hay más, no tengo por qué pensar, tengo un desafío enorme más adelante y ya adelante. Entonces, ese mensaje que yo siempre transmito a nuestros funcionarios, a mi equipo de trabajo, es muy bueno porque se sienten mal, se ven golpeados también porque son parte de un equipo, pero si yo llego golpeada, quejándome, hablando, pierdo el tiempo. Entonces, a ver, chicos, se acabó, vamos, ¿qué hay de más? Tienes que hacer esto, más tarea. Y seguramente tienes elecciones, porque ustedes han tenido elecciones a cada rato. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? No importa cuándo sea el concurso, lo que sea, cuando ya dejes de ser integrante del Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Has pensado en eso? Sí, claro que sí. Tengo muy clara la película. Voy a descansar, voy a apagar mi teléfono, de verdad, aunque yo no estoy muy conectada en redes sociales, sino lo que es la parte institucional. Pero sí me quiero desconectar y voy a descansar. Y creo que necesito un tiempo para descansar junto a mis hijos también, porque queremos hacer hacemos cosas juntos, un mediodía, un día, máximo 2 días, pero estoy con el teléfono al lado. Entonces, ellos, por ejemplo, mi hija siempre me dice, me descansa. Dice, claro, quedémonos en la cama viendo televisión, viendo películas conmigo. Digo, ya está bien, pero pasa 10 minutos, ya me entra una llamada. Y media hora, ¿sabes? Ya regreso, en la tarde continuamos, porque ya tengo que ir, que ya falta esto. Entonces, yo sí quiero tomarme un tiempo de descanso, no sé cuánto, pero sí debo tomar vacaciones. No he tomado durante casi estos 6 años. Para mí, vacaciones han sido irme a las provincias, trabajar,
hacer las cosas. Aparte con el fastidio de todo el mundo, ¿no? Porque seguramente si te ven medio caminando en la playa porque tenías que ir de un punto al otro, ya que está. ni siquiera puedo salir precisamente por eso. Entonces lo que hacemos es ir a comer en un restaurante que sea acogedor, nos quedamos ahí 1 hora más o 2 horas más conversando, disfrutando, mirando el mar, pero no haciendo lo que comúnmente la gente hace, porque corres el riesgo que te tomen una foto. Mire, ya me ha pasado. Muy pocas veces, pero me ha pasado. Para mí eso es descanso. Entonces nos quedábamos con la gente conversando, contando anécdotas, bromas, pero bueno, ya después de unas 2 horas otra vez a retomar el trabajo. Entonces cuando yo ya siento mucha carga o una presión política muy fuerte aquí en la capital, yo me oxigeno yéndome a las provincias, me encanta. Y se ve otra realidad, si bien es la misma tarea, pero ver a gente nueva, jóvenes, a nuevos o a los que siguen ahí, escucharles, a mí me ha reconfortado. Entonces, yo voy a descansar después del CNE. Quiero aprovechar un poco con mis hijos, visitar de pronto a familiares que no les he visto tiempo, me están invitando, ven a visitarnos en la Amazonía, tal vez fuera del país también. Los tíos de mis hijos siempre están invitando. Y bueno, eso pienso así, descansar un poco. ¿Hay algo de lo que te arrepientas, Diana, en la vida política? Algo que digas, esto no debía haber hecho. No, yo no me arrepiento porque incluso de las cosas que pienso que me equivoqué, aprendí y ya no lo vuelvo a hacer más. Y además, ese error o esa equivocación que cometí, le digo, aprendo de ahí y digo, esto nunca más se vuelve o cómo debía haberse hecho. Entonces, porque yo soy del pensamiento, yo prefiero arrepentirme de lo que hice y no de lo que dejé de hacer. Entonces, yo siempre de las cosas que no han salido bien, aprendo la lección, tomo nota y para las próximas, al menos así como aquí en el CNE ha sido recurrente, es lo mismo, siempre es lo mismo. Entonces, mire, para esto, para la próxima, en ese mismo instante, yo a la gente de mi equipo digo, toma nota, anota esto, para la próxima, esto de aquí se tiene que hacer de esta manera. Y ya casi queda resuelto aquello que no salió bien para las próximas. No me arrepiento, tal vez me podría arrepentir de en algún momento de no haber sido más firme y más frontal en defender alguna situación o confrontar un poco más. Pero yo creo que no, la gente está cansada de mucha confrontación, de los dimes y diretes en redes sociales. Bueno, a veces el cansancio hace y ¿sabes por qué? Porque casi ya estos 6 años que vamos a estar, el tiempo nos ha ido dando la razón tema por tema, caso por caso. No era necesario de entrar a una batalla ahí, como decimos, el tú te ti, sino el tiempo me ha ido dando la razón, cómo las cosas se han trabajado y cómo las cosas han ido mejorando. Ha sido un proceso de aprendizaje, cierto, pero que en ningún momento nosotros, y voy a hablar por todos los consejeros, por nuestros equipos, jamás nos hemos sentado, hagamos mal esto, ve para perjudicar a alguien, o esto, no hay tal. Siempre hemos apuntado a hacer bien las cosas y han sido cosas de fuerza mayor que a veces no han hecho que se funcionen o la situación del país también. Pero si ha habido algún político, y sin decir nombres, a menos que quieras decir, yo no me enojo, pero ¿ha habido alguna vez algún movimiento, algún político que se ha sentado contigo a decir, oye, hazme ganar? Palabras más, palabras menos. Sí, no. Nunca. No, nunca. Es más, eso es lo que yo digo, la gente sabe con quién habla y qué habla, a quién decir qué cosa, y eso a mí me hace sentir muy bien. Y yo puedo decir mirándole a la cara a la gente, jamás nadie me ha puesto nada por fuera de la ley. Al contrario, cuando me han pedido dirigentes políticos, sobre todo cuando estamos ya en temas electorales, entonces como que tienen un temor, quieren conversar. Está bien, ven a mi oficina a conversar. Y lo primero que me dicen cuando me quieren hacer una recomendación, sobre todo te cuento, cuando hacemos actualización de los reglamentos para adaptarlos, creo que esto no está bien porque sí nos perjudica un poco, pero si nos perjudica a nosotros también es para todos los partidos políticos. Ya, por ejemplo, discutimos mucho el tema de los incentivos cuando eran alianzas. Antes, cuando eran alianzas, si 3 partidos políticos ganaban un concejal, se les daba un 33% de peso para el fondo partidario o para sobrevivencia. Entonces ellos decían, pero ¿por qué no nos dan enteros? Porque una persona no se puede vivir. No está sobrevalorando el número, simplemente es la realidad. Porque si nos castigas al unirnos,
¿Para qué sirve la alianza? Es para castigar. Más bien desmotivas. Desmotiva, exacto. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de eso, decía, no es por mí. Y me decía, es seguro que los otros van a estar de acuerdo. Ok, voy a hablar. Pero siempre me han dicho, lo que te queremos pedir y lo que te queremos recomendar para este proceso, ya sea en temas logísticos, alguna cosa, siempre las recomendaciones, todo en el marco de la ley. Te venimos a decir en el marco de la ley. No te pedimos que te vayas por encima de la ley ni que hagas para favorecer a uno, sino considero que esto que te recomiendo nos puede ayudar a todos. Y efectivamente se consulta, se conversa. Y es increíble. Siempre que hablan conmigo, no es nada por fuera de la ley, permítanme. Antes de que, porque si vos oyes eso, les dices, váyanse. Exacto. Entonces, pero nada. Entonces yo siempre les escucho, no, a ver, dime, te escucho, tomo nota, consulto con la parte jurídica, con la parte logística, con la parte informática, con las áreas que sean. Si todos estamos de acuerdo, se puede hacer. Y también con los consejeros, a ver, claro, qué les parece. Y siempre nacen ideas fantásticas, inclusive mejor que la plantearon y nos salen bien las cosas. ¿Qué pasa si un hijo tuyo, uno de tus dos hijos te dice, tu nena o tu hijo te dicen, quiero dedicarme a la política, quiero ser asambleísta, o quiero ser alcalde, o quiero ser presidente? ¿Qué les dices? Yo le diría que sí le apoyo. Sí le apoyo, pero le contaría todo lo que ellos no han sabido. Les contaría todo. ¿Qué pasa? Que cuando la mamá llegaba cansada y me veía un poco triste y me encerraba y cerraba la puerta de mi habitación, ¿qué pasaba? Lo que ellos no vieron en ese momento. Lo que no vieron en ese momento. Les contaría todo y si es que esa es su decisión, yo les apoyo en todo. Incluso hasta para que se decepcionen, para que vean por qué sí les gustó, para seguir adelante o decir, no, definitivamente ya lo probé, no quiero volver nunca más por ahí. ¿Nadie te ha visto derrumbarte? Es decir, cuando cierras la puerta y si es que lloras, lanzas cosas, lo que sea, procuras que nadie te vea en ese momento. La verdad, sobre todo en mi casa, porque no quiero llevar los problemas de la oficina a casa, pero lo he hecho sola. En la oficina sí, varias veces. No son muchas, pero cuando me han visto quebrarme es porque ya ha sido una cosa que no doy más, o sea, mis fuerzas ya no han dado más. ¿Qué te quiebra después de 6 años en el Consejo Nacional Electoral, de una vida en la política? ¿Qué es algo que dices, esto me fastidia, con esto no puedo? Cuando yo creo que lo que voy a hacer está bien y hay presiones que me podrían hacer a llevar a equivocarme y pierdo el control. Y sé que no va a haber justificación a aquello y se puede interpretar que está malo, cuando puede parecer que está mal y que hay un alto riesgo de volver a equivocarnos. Y te cuento, por ejemplo, con el voto telemático. Estábamos conscientes que estábamos poniendo a prueba un sistema que estaba yendo de a poco y nos estaba yendo muy bien, pero por las circunstancias tuvimos que hacer telemático porque nunca iban a llegar las papeletas. ¿Ok? El tiempo, los recursos, un sinnúmero de cosas no nos dio la posibilidad de que la gente conozca más de cerca y se pueda entender. Hubo mucho ingrediente político de que si era bueno, si era malo, que no sé qué, en el trayecto. Y cuando lamentablemente no funcionó el proyecto, tuvimos una reunión de evaluación inmediatamente, todos los consejeros, los técnicos, los organismos internacionales que nos asistían, y teníamos que decidir qué hacer. En la parte administrativa, en la parte legal, en la parte, a ver qué pasa con la votación de los hermanos migrantes. Y llegamos a un punto, y eso voy a contar ahora, en que me quedé sola y dijeron que debía volver a repetir en la segunda vuelta el voto telemático. Con lo que eso implicaba, ¿no? Porque eso era un... Claro, yo dije, ya no puedo más en esto. Porque cuando yo les pregunto, está bien, yo me sumo a ustedes, pero solo contéstenme una sola pregunta. Garantícenme el 100% de que no va a volver a fallar. Las intenciones son buenas, todo está... Me dijeron que no. Pero ¿y por qué querían ellos? Y este podcast no es de política, pero es que me queda la duda de ¿por qué querían repetir si ya falló? ¿Por qué volver a hacer eso? Mira, estábamos tan abrumados con todo lo que nos... Les iba a comer viva la opinión pública, además. A ver, y no importa, si yo tenía la respuesta, que hasta ahora no lo tenemos, o sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y me decían, te voy a decir cualquier cosa ahora,
este icono le pusieron sí y era no. Ya, Entonces, claro. ya, borras, lo pones bien y ahora sí va a funcionar. Hasta ahora no sabemos exactamente qué es lo que pasó. O sea, ¿qué iba a pasar de nuevo en la segunda vuelta? ¿Te imaginas lo que hubiese sido que se me caiga el proceso en el exterior por segunda vez y ya no había justificación? Ya sabíamos que no falló y lo peor es que no sabíamos el diagnóstico real. Entonces, y por último, yo nunca parezco que soy muy radical y hoy día me dijeron también que soy dictadora, que tengo un reinado que es hiperpresencialista, parezco, pero no soy. Yo les dije, a ver, primero me dan la garantía de que no va a fallar, pero bueno, dejemos eso porque creo que soy muy radical. Vamos por otra parte más suave. Díganme ustedes cuál es el problema y cómo lo vamos a solucionar. O por último, ¿cuál fue el problema? Díganme en este momento, díganme cuál fue el problema. No sabían cuál era el problema, me decían varias cosas, entonces no había solución. Entonces toda la gente que en realidad ha estado diciendo que el voto telemático y todo, en realidad pudo ser peor. Sí. Sí. Y se evitó un desastre en la segunda vuelta. Así es, porque no sabíamos cuál fue el problema, qué es lo que pasó. Si tal vez sí hubo ataques informáticos, que sí, eso nos dijeron, o que hubo mala programación de la empresa que lo hizo, no hubo muy buenas seguridades, el blindaje al sistema para soportar los ataques, que siempre los hay, o qué mismo pasó. Entonces, no tenía yo una respuesta. Y si no sé cuál es la enfermedad, no tengo el remedio. Claro. Y no puedo recetarle cualquier cosa y decir si te vas a curar. Entonces, decidieron todos que sí, que había que a pesar de eso, que había que ser telemático, porque además no había mucho tiempo para imprimir papel. Eso es otro lío. Y mandar al exterior. O sea, es bien complicado. Ya no pude más. Y ahí te quebraste. Ahí me quebré. Al día siguiente lo pensé y pensé en dejar el CNE. A ese nivel. Ahora te cuento, porque ahora ya es una anécdota. Claro. Porque yo no iba a poner en juego mi administración, mi gestión, porque soy la cabeza, claro. Soy la cara, soy el pecho que pone a las balas todo. ¿Cómo te habrías ido? ¿Cómo renunciabas? Ese día llegabas y decías, ahí queda su totera, verán cómo votan en segunda vuelta. Yo no sé, capaz hubiera dicho algo muy, muy superficial, alguna cosa, o tal vez motivos personales. No tanto así, hubiera dicho algo, pero no hubiese tampoco acusado ni nada, porque yo no soy de esas personas que me lavo las manos, yo soy parte de, con más o menos responsabilidad, eso sí, nunca decir, yo no lo hice y no, eso nunca lo haría, aunque no fuera parte, yo siempre soy parte de, siempre hablo con nosotros, entonces tal vez no lo pensé, tal vez hubiera dicho las circunstancias técnicas, no me dan, yo no puedo garantizar como presidenta que no va a fallar el voto telemático, así que muchas gracias. Así lo hubiera dicho de pronto. O tal vez, no sé qué hubiera dicho, yo creo que eso es lo que hubiera dicho y me hubiese retirado, pero yo no podía poner en riesgo todo lo que se había tratado. Fue esas elecciones, así como la de la consulta popular, fueron impecables. Totalmente. No pasó nada. No el voto telemático, y yo no podía poner en riesgo la democracia del país, la institucionalidad y el trabajo que habíamos hecho. Entonces, al día siguiente dije, no, yo no me puedo exponer, yo no voy a exponer. Pero ya habían decidido, o sea, ya todos estaban en tu contra, digamos. ¿Llegaste y les dijiste, oigan, me voy? No sabía nadie. ¿Y entonces? No sabía nadie al día hasta siguiente. Ahora, ustedes. Sí, exacto, no sabía. Entonces yo me fui a desayunar, no desayuné en la casa, me reuní con mi equipo y le dije, no va más esto, chicos, prepárense porque yo no creo que ustedes, nadie quiera asumir una responsabilidad así porque no va a ser posible. Yo no pongo en riesgo la democracia y en duda un proceso electoral que lo hemos trabajado tanto y ha salido tan bien. Entonces me reuní, con los asesores internacionales, con la cooperación internacional, les comenté, les dije que me dieran su opinión. Ellos dijeron, presidenta, piénsalo otra vez, te vamos a apoyar, te vamos a acompañar, pero dije no, si a mí no me firman acá que no va a suceder eso, me quedo, no importa lo que diga. Entonces me calmé un poco, me desahogué, me quebré adelante de las personas, así, me sirvió de mucho. Pasó como media hora, llegué a la oficina, me volví a reunir y bueno, les llamé a los consejeros, conversé y entonces dijeron, a ver,
tienes razón, estamos más calmados porque era la noche anterior, queríamos dar una respuesta y creo que también fue claro, eso. Estábamos todos, a ver, dije, nos vamos a calmar y vamos a mirar, pero no les dije lo que te acabé de contar, sino que yo decía, yo no puedo más, ¿qué vamos a hacer? Y yo sigo en mi posición de que no podemos ir nuevamente con el voto telemático. Entonces dijeron, sí, ok, veamos, trabajemos con la gente, con nuestros técnicos y que nos digan la verdad cuál es la capacidad y esto, por qué sí, por qué no. Hicimos un mapa, trabajamos técnicamente y salió la solución. No, que contra lo que sea íbamos a salir con el voto presencial. Hicimos tiempos, hablamos con el IGM, hablamos con el Comando Conjunto, o sea, fue una cosa muy grande y bueno, entonces entre todos dijimos, no, esto sacamos. Algo a la fija, a lo seguro, que no te va a fallar, es el voto presencial y claro, fuimos por el voto presencial. Entonces son cosas que ahora te cuento y que la viví, la sufrí y bueno, y después ya eso ya pasó el mediodía, ya hicimos todo muy rápido, pero lo trabajamos ya tarde, la tarde. Me vieron entrar y me dijeron que era otra Diana la que entraba a la oficina. Ya otro semblante, con las mismas energías de siempre, saludando con fuerza, levantando la voz y ya ahora sí, esta sale porque sale y nos tiene que salir bien y llamando a la gente, a los técnicos, a las provincias, levantando el ánimo, que no se sientan mal por algo que hay que asumir, ya sucedió, pero ahora viene lo otro, segunda vuelta pero y tú esto. ¿Te imaginas lo que hubiese sido que renuncies al CNE en ese momento? La implicación política, social, o sea, todo se descontrolaba. Claro, en una elección tan complicada, además, complicada. ¿No? Fue terrible la elección presidencial. Por la complejidad, y no era una cosa, me voy a arriesgar y voy a ver qué pasa por segunda vez. Y después yo qué le decía al país. Y además estaba sola. Estaba sola, pero gracias a Dios, al día siguiente todos más calmados, ya más relajados, seguramente esa noche no durmieron o durmieron y soñaron con esto y discutimos ya con más, no nos peleamos, simplemente había posición, pues fuimos poniendo las cosas sobre la mesa, los pros y los contras de cada situación y realmente reflexionamos y estuvimos convencidos que no había garantías de que eso iba a salir al 100% bien. Y a la fija, ya la vieja confiable, presencial. Claro, el voto el tradicional. Sí. La gente sabe mucho de Diana Tamaín como organizadora de procesos electorales, pero tú y yo hemos conversado de otro lado que me parece interesantísimo que la gente conozca también, y es el lado de candidata. ¿Y por qué? Porque usted, espectador amable, pensará que la idea de los Daniel de cartón, de los Daniel Noboa de cartón, fueron una excelente idea del presidente Daniel Noboa. ¡Mentira! ¡Mentira! Hoy les vamos a contar quién inventó el muñeco de cartón para ganar elecciones, ¿no es cierto, Diana? Así es. Cuando yo vi los muñecos de cartón del presidente y que salían por miles y que causó sensación, yo digo, pero yo también hice una muñeca, pero no era de cartón, lo hicimos en tabla triplex, o sea, en esto, pero yo hice, me acuerdo, muy poquitos y ponían, porque yo no podía estar en todos lados, obviamente una provincia grande. ¿Para qué candidatura era? Era cuando fui, para la primera vez, cuando fui a diputada. Con la que unió a la familia y todo. Exacto, exactamente. Entonces, de verdad que esa foto servía para hacer muchísimas cosas. Como no había redes sociales todavía, hubiese tenido, hubiese hecho tendencia o algo. Pero a mí me pasaban fotos que yo les ponía en el parque, en el mercado, le dejaba una muñeca así, ¿no? Y la gente se tomaba fotos, así algo parecido como pasó con el presidente Noboa, y gustaba. Entonces, y ya cuando se acabó la campaña, la gente se cogía y se lo guardaba en la casa. Y le tenían en la casa y una diputada para la casa. Y mi abuelo paterno, que vive en otra provincia, vive en la provincia de Pastaza, y un día pasaba y mi mamá me dice, tu abuelo lo puso afuera, pegado en la pared de la casa. Aquí vive. Así. Y luego mi mamá también se llevó a la finca donde tienen, mis papás tienen una finca, también era esa muñeca ahí parada. Esa es la foto que alguna vez me pasaste y que te voy a pedir que me vuelvas a pasar para ponerla en esta parte del video. Ajá, sí. Porque en realidad, ¿cuánto fue eso? Bueno, eso es en el 2007. 2007 más o menos. Años. Claro. Sí. Claro. No, alguien que sepa contar. Y no votos, sino contar.
Sí. Sí, 17. 2007 sí fue para diputada o asambleísta. No, para la asambleísta fue otra. Sí, para diputación. Y tener ya esa idea de generar para poder estar en todos los lugares es brillante. Pues ahora a Daniel Noboa le dio la presidencia, no solo eso, ¿no? Pero esa fue parte de esas estrategias que fueron disruptivas y que funcionaron. ¿De qué es, y ya para ir cerrando, qué es lo que más orgullosa le pone a Diana Tamain cuando piensa en eso? O sea, ¿qué es el motivo, tu mayor orgullo? De mi carrera política profesional. Sí, de tu carrera política, porque si no, de ley son los hijos. O sea, el mayor orgullo de un padre siempre son sus hijos, pero de tu parte profesional. Más que orgullo, a mí me llena de satisfacción y yo me pongo muy feliz cuando las personas se acercan y me dicen, presidenta, hizo un buen trabajo. Eso me llena como persona porque reconocen que los resultados que hemos tenido en esto, bueno, cuando fui asambleísta es otro rol, es otra cosa. Diferente. Entonces, claro, son posiciones políticas, también dependen, pero una vez me conmovió, te voy a contar otra anécdota. Estuve comprando cosas de la casa un poco en un almacén y se me acercó un señor con una mirada así medio extraña y yo generalmente ando sola, estaba con una amiga, pero mi amiga estaba por otro lado y se me acercó con una mirada así medio sospechosa y me dice, disculpe, ¿usted es la doctora? Me dicen doctora Atamain, y yo no sabía decir si sí o si no, claro, para ver cuál era de qué ala venía, pero a mí nunca me ha tocado. ¿Nunca has tenido esa agresividad que hay en redes en la vida real? No, casi nunca. Una sola vez alguien me dijo algo, pero no más. Entonces, bueno, pero siempre hay que tener un poco de precaución. Le miré así y le dije, bueno, no está tan grande el hombre. Entonces le dije, sí, señor. Entonces, claro, cuando yo estoy sola y me encuentro en esas circunstancias, lo que yo hago es sonreírles. Sí, mucho gusto. ¿Con quién tengo el gusto? O sea, aunque esté bravo, ya le bajo los ánimos. Yo digo, sí, señor, mucho gusto. Soy Diana también. ¿Con quién tengo el gusto? Y el señor se le pusieron los ojos rojos, así, ya se puso así como lloroso. Y me dice, quiero agradecerle a la vida por haberme dado esta oportunidad de conocerle personalmente. Jamás pensé encontrarme con usted así personalmente y así cerquita. Permítame felicitarle. Entonces yo lo tomé como, muchas gracias, le digo, muchas gracias, usted ha hecho un excelente trabajo. Y él me contó una situación de él personal, familiar, que había vivido, y bueno, ahí entró el ingrediente político, y qué tal, y que por esto, y que por esto. Y me dijo, usted salvó la democracia. Y yo le agradezco por eso. Y de ahí me contó su historia de vida y el señor se quebró. Entonces, para otros puede haber sido mal lo que él dijo, que estaba muy bien, pero que este señor se haya sentido bien y que crea que yo hice bien las cosas es más que suficiente. ¿Ha existido algún momento, así como para este señor, pero que tú sientas que en efecto salvaste la democracia? ¿Alguna situación, son 6 años, ¿no? Sobre todo en el CNE, que digas, si es que nosotros no hacíamos esto, más o menos como lo del voto telemático, pero alguna otra experiencia que digas, si el CNE no hacía esto, a lo mejor hoy no teníamos país, no teníamos presidente, algún momento así como súper delicado? Sí. 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 Si no es posible contar, no hay problema, pero... O sea, han sido momentos muy difíciles que nos ha tocado tomar una decisión y decir, esta es la correcta y esperar que el país lo entienda. Y fue uno de los días más difíciles y además no tuve la oportunidad con el pleno en conjunto, así viéndonos la cara juntos todos presencialmente, debatir, discutir y decidir por llamadas telefónicas. A veces no es lo ideal. Es cuando lamentablemente asesinaron al candidato presidencial. Entonces el país entró en pánico, todos entramos en pánico, no se sabía qué iba a pasar, estábamos a pocos días de la elección. A nada del debate. Y no sabíamos cómo teníamos que llevar aquello. Hablábamos por teléfono, teníamos que ya decidir en pocas horas, en minutos, y decirle al país y generarle tranquilidad. Pero ¿cómo tú garantizabas que no va a
va a haber más violencia, que cómo vamos a garantizar que la gente no tenga miedo y el nivel de ausentismo se dispare y no le dé la legitimidad a las autoridades electas. La parte jurídica, la parte constitucional, la parte política, el mensaje mismo de cómo Estado, cómo estamos respondiendo a ese nivel de violencia nunca antes visto ante el país. El dolor que nos llenaba perder a uno de los nuestros. Yo siempre le digo a los candidatos, son nuestros, somos parte de la familia del CNE, les digo yo así, para figurativamente decir a esto. Perder a uno de los nuestros. No había cómo hacer, pero nos tocó decidir. Y claro, y en ese momento es cuando muchas veces dicen, sí, pero está feliz porque es la máxima autoridad del país en época electoral. O sea, no es nada bonito eso, no es nada lindo, suena como para tener estatus o poder o cualquier cosa, pero no, eso significa demasiada responsabilidad. Por eso no quiero ser presidenta de la República. Solo por eso. Solo por eso, si no, ya estaría ahí. Entonces, esa noche fue duro porque sobre mis hombros, y obviamente mientras conversábamos con los consejeros, teníamos que decidir si se suspendía o no las elecciones, y hasta cuándo, y por qué, y cómo. No. Y fue uno de los días más difíciles, más duros que me tocó como presidenta de la función electoral. Finalmente lo que se resolvió, y eso para terminar la parte, que no es político este podcast, para resolver eso, o cómo se resolvió, ¿te deja tranquila? O sea, ¿crees que tomaron la decisión correcta al final? Sí, hicimos lo correcto, hicimos lo que estaba bien. El país esperaba en ese momento un Estado fortalecido, todas las funciones del Estado juntas, de alguna manera demostrar que el Estado estaba dispuesto a defenderles a sus ciudadanos y a defender la democracia con todo el peso del Estado. Y ahí teníamos que estar ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nosotros no podíamos de ninguna manera demostrar debilidad y que la delincuencia o el crimen organizado doblegara al Estado. Claro, sucumbir, ¿no? Así es, no era posible. Entonces yo creo que fue una buena decisión. Para cerrar, Diana, siempre a nuestros invitados les pedimos que vean a la cámara y se imaginen que esa cámara es tu versión de los 17 años, la versión de la que acababa de terminar el colegio y estaba por irse a la universidad. ¿Qué le dirías ahora que ya has pasado por la asamblea, has pasado en el CNE marcando hitos históricos, haciendo un muy buen trabajo? Nosotros hemos reconocido eso. Cuando yo estaba en la posta te decía incluso que en las elecciones, las pasadas, yo tenía todo elaborado, ¿no? La primera y segunda vuelta para quedarme hasta las 12 de la noche. Tenía un equipo que estaba ya dispuesto a irse al CNE por si había relajos, porque así funcionaba antes. Y a las 10 de la noche ya no teníamos nada que hacer, los candidatos aceptaron los resultados, se acabó. Aburridos. Yo llegué a la casa temprano, era histórico eso. Entonces, eso da cuenta del buen trabajo que hizo el CNE. Pero, ¿qué le dirías después de todos estos años que has pasado de experiencia política a la Diana Tamaín de los 17 años? Ahí está. Yo le diría a la Diana Tamaín de 17 años que siempre sea la que fue a esa edad, con determinación, con decisión y nunca dejarse vencer por la adversidad, sino mirar como una oportunidad para demostrar su propia capacidad para resolver y avanzar en las metas que uno se propone. Eso le diría a Diana, le diría a todos los jóvenes. Y para hacer bien las cosas no es necesario solamente estar en la política o en la administración pública. En cualquier cosa que hagamos, tenemos que ser los mejores en lo que hagamos. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos estas cosas. Ahora ustedes ya saben el día que casi renuncia Diana Tamaín y el día que casi se friega la democracia en el país. En este podcast, ¿Por qué? Con Javier Montenegro, nos vemos la próxima semana.